Buenos días, buenas tardes a quien pueda ver este video y le guste y le llame la atención. Estoy con una amiga que se llama Paulina Castro, que ella es de Chile. Ella es terapeuta transpersonal y vamos a empezar a hacer una serie de videos, de charlas más que nada, de nuestras experiencias, pero sobre todo de algunos temas que para algunas personas les puede ser interesantes. Ahorita vamos a platicar del tema del autoconocimiento y bueno, pues la presento para que pueda ella también darnos un poquito y nos diga quién es y para que nos arranquemos a platicar. Pau, preséntate, por favor, dinos quién eres y qué estamos haciendo desde tu versión. Ya, desde mi versión digo que por fin agradezco poder estar haciendo este video nuevamente y espero de que salga al aire y de que llegue a las personas que les guste, que les pueda interesar. Mi nombre es Paulina Castro, les hablo desde acá, desde Chile, y esto vamos a hacer una continuidad de videos donde con Norma vamos a tener nuestras conversaciones, que son como las habituales, ¿cierto? Con Norma nos conocimos a través de un programa de Mindalia Televisión, y conectamos y empezamos a tener estas conversaciones y dijimos, ¿por qué no? Alguien más, si escucha estos temas, les puede ser útil. Entonces esta es la finalidad de este video, de poder de alguna manera ser una guía o un bastón, ¿cierto? En algún momento si alguna persona necesita, como dije, una guía y una ayuda. Y como lo escuché hace poquito a una autora justamente mexicana, que dice de que cuando uno toca temas tan sensibles como el dolor humano, yo dije, eso es, ella lo expresó en palabras, lo que yo había pensado en algún momento. Cuando nosotros tocamos el dolor humano, tenemos que estar abiertos a poder estar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ustedes les llega alguno de estos temas, puedan escribir abajo, ¿cierto? Sus comentarios, si necesiten tocar algún tema en particular, nos puedan escribir y nosotros los vamos a leer, vamos a dejar nuestros correos personales también y nosotros podemos dar alguna respuesta. Yo soy terapeuta transpersonal y toco temas justamente de desarrollo personal, y el tema que vamos a hablar hoy día, a ver, como para adentrarnos en el tema, qué es lo que es el autoconocimiento, qué es esto del desarrollo personal que está tan en boga, y allá vamos a ir. ¿Norma? Vale, pues sí, mira, nada más como introducción, la verdad es que queríamos hablar un poco de mindfulness, pero creo que como tú bien lo comentaste, antes de llegar a ese tema es interesante más bien contextualizarlo y darle la importancia del autoconocimiento. Todos estamos siempre autoconociéndonos, ¿no? La vida misma es el camino del autoconocimiento. Pero háblanos un poquito más acerca de cuando ya estás descubriendo cosas, descubriendo tu sombra, que ese es otro tema que después del que vamos a platicar. Cuando ya estás empapado un poco con tus fortalezas, tus debilidades, ¿cómo ir en este camino del autoconocimiento sin lacerarte, con autorresiliencia, ¿no? Y que ese es otro tema que también vamos a platicar, de la resiliencia, pero cómo es que podemos llegar a esta parte de autoconocimiento sacando de eso un fruto y no una condena hacia nosotros mismos. Bueno, se puede lograr, obviamente es así. Y lo bueno, digo, de poder mirar al pasado justamente es eso, encontrarnos con personas que lo han logrado y que no solamente lo han logrado, sino que tienen un mejor vivir, un mejor estado de vida en el presente. Entonces, ¿qué es esto del autoconocimiento? El autoconocimiento, como bien tú dijiste, es pero todo esto, sacar todo. Porque se habla mucho, ¿cierto?, de que debemos amarnos a nosotros mismos, de que tenemos que tener autoestima, de que tenemos que tener regulación de emociones, un montón de cosas. Pero ¿cómo vamos a tener eso si nosotros primero miramos hacia atrás y nos conocemos? Cuando digo conocernos, es conocernos en un conjunto completo, como bien tú dijiste, en el físico, en el emocional, en el espiritual, en el psicológico. Porque nosotros estamos conformados por un montón de situaciones y experiencias, y dentro de esa experiencia podemos contar las creencias, los traumas o las heridas que tenemos como ser humano. Y yo te podría
podría asegurar que todos los seres humanos, sin importar la evidencia que hayan tenido, tiene algún grado de estas experiencias. Me lo he preguntado por qué es así. Y la pregunta como que queda abierta porque es así. O sea, así es. Y por ahí pasa justamente un tema que vamos a tocar después, justamente de la aceptación. ¿Y por qué digo todo? Porque tú te puedes encontrar de repente con personas que desde afuera tú miras su vida y dices, parece tener una vida solucionada. Vivió una infancia tranquila, una adolescencia, tuvo todo lo que podría querer. Pero así y todo, esa persona vivió, ¿cierto?, una experiencia o quizás varias que le causaron una herida, un trauma, o en su actual vida tiene creencias que no le permiten tener una vida placentera o disfrutar de tu potencial. Justamente de eso se trata el autoconocimiento, poder adentrarse a eso y conocer qué es lo que está bloqueando mi camino. Y quise hablar de este tema de justamente el autoconocimiento y entrar para allá, porque ahora nos encontramos mucho con el tema de la motivación e inspiración. De hecho, mi bajada de marca incluso dice inspiración para el autoconocimiento. Y inspiración y motivación, antes de hacer estas cosas con las personas, primero tenemos que lograr y que la persona se haga una autopercepción o una automirada de lo que es, porque yo puedo inspirar o motivar lo que sea. Entonces primero hay que hacer que la persona propia, ¿cierto?, se mire y diga, a ver, mírate, esto es lo que hay, motivamos esto es lo que hay. O queremos hacer algún cambio, ¿qué es lo que está bloqueando? Entonces eso es mirar para atrás, saber que nosotros tenemos, ¿cierto?, estamos conformados por estos patrones, por un ego, por frustraciones. ¿Por qué me frustra esto a mí? ¿Por qué a mí como persona puede ser que yo vaya a un mall, a un centro comercial y me quiera gastar todo el dinero? ¿Por qué al otro no? ¿Por qué en cambio el otro lo que disfruta más bancarse un tremendo festín de comida y el otro no eso? Y la manera de que se desconecta, ¿cierto?, de esta realidad es haciendo full deporte. Entonces eso es autoconocimiento, partir desde lo más básico hasta lo más profundo. ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Por qué me sucede esto? Conocer de mi historia familiar, aceptarla. Y cuando yo logro empezar a integrar todo este tipo de situaciones, yo voy a estar recién en capacidad, ¿cierto?, de lograr enfrentar los retos de ahora. Y yo siempre pensé de que era necesario, no sé, por ejemplo, una persona X que llegue y diga, yo quiero este objetivo para mi vida, y empezábamos a trabajar sobre eso. Lo que hace un coach, ¿cierto? Yo también lo hago en su momento, pero va a depender de cada paciente, de cada persona. Tienes este objetivo, tu objetivo es, lo hablábamos, ¿cierto?, hace un rato, embarazarme, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para embarazarme? Bueno, todo ya lo tenemos claro que hay que hacer, ¿cierto? Pero me voy a un objetivo, esto es la fecha, pero para atrás, si la persona, tú le empiezas a preguntar, ¿y por qué no te has embarazado? No, porque estas situaciones me han hecho estas preguntas. Entonces, si tú no trabajas sobre esa base, sobre lo que ha ido pasando para atrás en esta vida, no puedes generar un buen resultado en este presente, porque solamente hay un objetivo así como de una meta, pero el por qué no se ha dado esa meta es bueno trabajarlo. No para que nos quedemos pegados solamente en el pasado. O sea, tenemos que ser capaces de trabajar en ese pasado, enfrentarnos en este presente y irnos hacia un futuro. Pero a lo que voy es que es sumamente necesario trabajar en nuestro autoconocimiento, y eso es necesario mirar hacia atrás. Okay. Oye, se me salen algunas dudas. A ver, cuando uno dice, digo, a mí no me gusta generalizar porque cada persona se conoce y encuentra la manera de conocerse de maneras completamente diferentes, ¿no? Los caminos para adentrarte hacia tu interior son tantos Muchos, como seres humanos en este mundo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que uno debe de por lo menos conocer de sí mismo para decir, sí tengo un autoconocimiento? Porque, bueno, si no, se vuelve subjetivo a veces el decir me conozco, porque
algunos pueden decir, hasta que no pierdes un hijo no te puedes encontrar con el dolor más intenso y voltearte a ver a ti mismo, y alguien puede decir, no, con una enfermedad, o no sé, ¿en qué momento uno puede decir, sí me conozco, sí sé cuáles son mis ventajas, mis virtudes, mis límites, sobre qué cosas podemos asentar el autoconocimiento? ¿Hay algo que nos pueda decir, esto es autoconocimiento? Sí, y bueno, mira, y aquí entramos y de ahí voy a pasar a que hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a este autoconocimiento. Y lo bueno de la época que estamos viviendo, ¿cierto?, es que justamente están estas herramientas y nosotros como seres humanos estamos en la capacidad de despertar y empezar justamente a conocernos sin tener que pasar por una de estas experiencias traumáticas. Así todo, en la mayoría de los casos, y es como la guinda de la torta, en la mayoría de los casos las personas tenemos que avanzar, ¿cierto?, a estas ganas o a esta necesidad. En la mayoría de los casos se vuelve una necesidad justamente de adentrarnos en el tema del autoconocimiento, y estas experiencias pueden pasar desde un duelo, pérdida de un familiar, alguna enfermedad muy grave, pérdidas económicas. Pero cuando yo ya sé que estoy en un avance, ¿cierto?, y me he comenzado a conocer, justamente se empiezan a ver primero las manifestaciones adentro. Y esta es la gracia, porque la mayoría de nosotros queremos ver al tiro los resultados afuera, y no es así. Los cambios primero empiezan a verse adentro. Yo empiezo a sentir nuevas necesidades, nuevos deseos, y unos nuevos sentimientos empiezan a llegar a mí. Por ejemplo, empiezo a entender cuándo respondo o cuándo reacciono ante una determinada situación. Y esa yo creo que es una de las claves para saber si voy por el camino. Por ejemplo, cuando estoy más dormido, por decirlo de alguna manera, porque aquí espirituales somos todos, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, pero lo voy a volver a repetir porque esa grabación no, no se de ser más espiritual o menos espiritual, es lo que yo creo, ¿cierto? Que todos somos espirituales, absolutamente todos. Es que nadie puede ser más o menos espiritual. Todos somos, ¿cierto?, humanos, y al ser humanos nos hace ser espirituales, físicos, emocionales, psicológicos, todo el conjunto de características que tenemos como ser humano. Entonces, cuando a veces solamente estoy más dormido, no menos espiritual, sino que más dormido, ¿cierto?, no respondo, yo solamente reacciono ante situaciones. O sea, no hay aquí un pensamiento crítico ante qué me pasa, por qué estoy haciendo esto, solamente lo hago. Cuando yo empiezo a tener un conocimiento propio, que aquí estamos hablando, por favor, de un conocimiento no superficial, así como tengo el pelo largo, mis ojos son castaños, peso tanto, ese conocimiento, o sea, es como... ¿De qué estamos hablando? Por favor, esto es un poco más profundo, ¿cierto? De saber por qué yo quiero reaccionar de cierta manera ante situación. Eso ya te da los primeros indicios de tu saber que estás en un conocimiento, de por qué reacciono de tal situación de esta manera, de por qué me afecta. Te vas a dar cuenta de que puedes impresiones en tu día a día, y es hasta agradable por la calle y te das cuenta cómo una persona reacciona de tal manera ante un empujón, y tú te empiezas a dar cuenta de que tú ya no reaccionas de la misma manera, de que empiezas a tener una paz interior. Y cuando empiezas a lograr esa paz interior y la conoces por primera vez y te das cuenta de que esa paz además es responsabilidad absolutamente tuya, de que no hay nadie más responsable de esa paz, tú ya quieres empezar a vivir de esta paz. Es como un círculo, yo lo digo así. Voy a tomar, aprovechando que tengo mi termo porque estaba tomando matera. Es como un círculo, y muchos acá quizás puedan saber lo que es un sistema de gestión de calidad o algo así. En la empresa, ¿cierto?, es como un círculo y se vuelve de esa manera. Yo en alguna parte de ese círculo, en un tercio, yo me doy cuenta de que la vida que estoy teniendo, ¿cierto?, no me gusta. Hay algo que no me agrada. Para darme cuenta de eso, tengo que estar aquí, en el presente. Me doy cuenta de que hay algo que no va bien con eso, de que hay una mejor manera de vivir. En ese darme cuenta, yo empiezo a incluir nueva información en mi vida. Y esta nueva información incluye
este mismo video, si es que a alguien le sirve, ¿cierto? Empiezo a leer nuevos textos, empiezo a cambiar mi ambiente social, empiezo a cambiar mis propios pensamientos acerca de mí, empiezo a cambiar mi alimentación, empiezo a cambiar mi rutina diaria. Esto con pocos detalles, ya vamos a ir hablando más adelante de esto, a darle algunos tips, ni siquiera unos tips que tengas que cumplir así como paso a paso. Porque cada uno tiene su propia vida, su propio país, su propia rutina, ¿cierto? Empiezo a incluir nuevos textos, nueva información, y esta nueva información yo la empiezo a poner en práctica. Cuando yo la empiezo a poner en práctica, como segundo ítem de este círculo va a tener 3 ítems. Empiezo a adquirir nueva información. Esta información la pongo en práctica como segundo ítem, y cuando la pongo en práctica yo empiezo a ver nuevos resultados. Si esos resultados comienzan a ser más agradables y se sirven a mi vida, yo empiezo a adquirir, entonces vuelvo al círculo del comienzo, nueva información de la misma, nuevamente más. Empiezo a hacer más cosas nuevas y por ende más mejores resultados. Y ahí está todo, ahí me doy cuenta de que el autoconocimiento es una herramienta que sirve para mí. ¿Y cómo logro esto? Con un montón de herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas que existen hoy en día? Yo voy a nombrar algunas y que vamos a trabajar ellas en el futuro. Son, por ejemplo, el mindfulness, el eneagrama, la astrología, el tarot terapéutico, la numerología, la psicoterapia, el psicoanálisis, el yoga, los mantras. Es que hay una cantidad de herramientas tan diferentes, ninguna superior a otra. Todas están aquí porque hay un montón de personalidades. Está la cabala, un montón. Yo tengo que tener la capacidad, y por ahí pasa el autoconocimiento, no porque a ella le funcionó tal, me deba funcionar a mí la misma. Según mi personalidad, lo que a mí me guste, yo puedo adquirir alguna de estas herramientas, ¿cierto?, que me sirvan solamente como para un autoconocimiento, no como una herramienta de que yo no voy a poder vivir sin esto, ¿cierto? Oye, Pau, y fíjate que ahorita que estabas comentando, cuando empiezas, se hacen círculos virtuosos, ¿no? Que empiezas por un cambio y eso se ve reflejado y etcétera. Pero fíjate que yo he escuchado a mucha gente y también lo he visto, y a lo mejor hasta también me ha pasado, que hay un punto en el que haces un cambio, te empiezan a caer 20, empiezas a hacer cosas diferentes, empiezas a tener un poquito más de conciencia de algunas cosas, pero a veces hay como algo en lo que te estancas, o sea, como que avanzaste un montón, pero hay un punto en el que sigues oyendo las mismas cosas, sigues viendo las mismas cosas, sigues leyendo a los mismos autores, o sea, como que hay cambios que cuando los haces inicialmente se vuelven exponenciales, pero hay un punto donde te quedas ahí. ¿Tú a qué crees que se debe esto? Porque yo lo he visto, me ha pasado y también lo he visto con otras personas, como que se queda así, ya. Y a lo mejor seguramente pues más adelante van a hacer otros cambios, ¿no? Porque la vida es un cambio constante, pero como que hay un momento en el que te quedas. ¿Tú lo has notado? ¿Lo has percibido? Sí, y me ha pasado, y como dices tú, lo he visto. Es como cuando comenzamos, ¿cierto?, a estudiar. Comienzas a estudiar y estudias, y toda la materia como que cuando la vas leyendo todo bien, pero hay una partecita del libro como que no te calza, como que necesitas volver a repasarla. O cuando comienzas a ir al gimnasio y todo llevas mucho tiempo, pero hay ese rollito que te queda ahí, y que no quiere. Ajá. O sabes también, por ejemplo, en qué algunas cosas me di cuenta. Ahorita está mucho el tema aquí en México, y creo que en todas partes, ¿no? De sanar a los padres, ¿no? Y entonces vas a constelar, y algunas otras herramientas, a terapia, y el tema de sanar a los padres y constelar a los padres y colocar a los padres, o sea, hay un punto en el que dices, y te genera un nuevo conflicto emocional, y dices, es que es por tu papá, y dices, no, por Dios, de verdad. O sea, ¿sí te ha pasado como que de pronto regresas
a los que todo, como que los problemas regresan al mismo origen. O sea, y es como, ya he trabajado esto, o por ejemplo sanar lo de la energía masculina y sanar la energía femenina y cosas así, pero regresas al mismo punto. Y perdón, aquí te interrumpí, pero aparte se me hace muy interesante como contextualizar esto, de que regresamos a lo mismo. Es que me parece fantástico el tema. Sí, mira, yo lo he visto y me he dado cuenta, y yo creo que todo pasa por una decisión. Aquí vamos a traer y aconsejar, por favor, a las personas si pueden leer este libro. Está en PDF, está gratuito en internet, de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, porque aquí todo pasa por una decisión. Podemos hacernos un montón de terapias y entendamos esto, que muchas personas, y me incluyo, en algún momento vamos a una terapia, pongamos nuestro, para contextualizarlo, como si todos nuestros problemas fueran un bultito, ¿cierto? Y vamos a la terapia y le pasamos al terapeuta, al psicólogo, al coach, al numerólogo, al tarotista, al astrólogo, a lo que sea, le pasamos ese bulto, se lo dejamos encima y le decimos, esta mierda es la que tengo y necesito de que me la resuelvan, como si a ti te fueran a dar, ¿cierto? Una solución mágica, le vayamos a echar una gotita y todo pum, se resuelva. No es así. Por favor, entiéndanlo, de que no es así, y de que el terapeuta o la persona donde nosotros vamos, me incluyo, somos tan humanos como todos, y que también empezamos nuestros propios procesos personales. El tema es que todo esto pasa por una decisión, y yo preguntarme realmente, porque si, como tú lo dices, si me encuentro con una persona de que él entendió de que el problema que tenía ahí como su trauma, lo vamos a decir por ponerle alguna palabra, ¿cierto? De que ese trauma o ese talón de Aquiles que tiene en su vida se debe a los padres, si fue a constelar, si se hizo esto, si ha hecho meditación, si ha hecho visualización, pero quizás falta preguntar como lo más importante, ¿tú quieres terminar con este problema? ¿Tú quieres terminar con esta situación? ¿Qué significaría para ti terminar con esta situación? Y muchas veces terminar con esa situación significaría terminar con una identificación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Esa identificación pasa con terminar de ser justamente esa niña que se quedó pegada con tal tema. Y terminar con esta identificación es como terminar nosotros con lo que todo, con incluso nuestra vida la hemos creado en torno a esa situación. Entonces es ser capaz de decir, termino con esto. ¿Qué beneficio tengo yo identificándome con esta situación? Porque créanlo o no, siempre, y aquí por favor discútanlo si ustedes creen otra cosa, pero siempre de una situación yo obtengo algún beneficio, aunque sea un beneficio morboso, un beneficio, y es así. Yo y puedo hablar de esto porque he pasado por esas experiencias. Si yo he sido en el pasado he sido una niña abusada, puedo ir toda mi vida como una niña abusada. Que yo pueda hablar de esto no significa que lo borre y que haga como, no sé, aquí voy a poner este cuaderno, de que haga como si fuera una tabla lisa y que por aquí no ha pasado nada. No, son parte de mis cicatrices, pero yo asumo, tomo la decisión y digo, mira, esto me pasó a mí, ¿qué hago con esto ahora? Tomo la decisión aquí y ahora de que esto en mi vida yo lo voy a aceptar, no lo puedo sanar. Yo quiero aquí aclarar este asunto. Hay cosas en la vida que no se pueden sanar. Yo puedo sanar una herida de una caída, ¿cierto? Y esa va a llenar la cicatriz, esa cicatriz va a caer, una operación, una pérdida de trabajo, lo voy a sanar. Pero te pongo otro caso, mucho más fuerte. Y eso lo trasladamos, ¿cierto? Después a una situación emocional que se haya vivido. Si una mujer tiene un cáncer de mama y ese cáncer se lo cura, sacan el cáncer, ¿cierto? ¿Qué queda ahí? Aunque pongan una prótesis de un seno nuevo, esa es una herida que no ha sanado y no va a sanar nunca. Tú la aceptas, aprendes a vivir con ella, pero hay cosas que no se sanan. Y nosotros, esto hay que tenerlo claro antes de entrar a una terapia. Si tú quieres sanar todas las situaciones de tu vida, no es así. Hay cosas que se pueden sanar y hay otras con las que tú aprendes a vivir. No aprender a vivir como resignándome, a mí me pasó esto y como que llevas esa mochila como un lastre que te pesa. No,
yo aprendo a vivir con esto, le doy el significado que yo quiera darle, porque mi terapeuta le podría dar un significado. El terapeuta lo que está ahí es para guiarte, ¿cierto?, a darle tú tu propio significado, qué es la mejor experiencia que puedes sacar de ahí, qué decisión tomas a partir de esa experiencia, pero tú le das una y empiezas a vivir una nueva vida sabiendo lo que te pasó. No haciendo como te decía, como una tabla, como que aquí no ha pasado nada. Con ellas, pero con un nuevo significado. Y eso me lo va a dar el autoconocimiento, justamente hacerme responsable. El autoconocimiento me da la capacidad única, perdón, no es que me la dé, pero me hace darme cuenta de que soy un ser humano y que como ser humano tengo esa única capacidad que me hace diferente a las plantas o a los otros animales, que me da este órgano, digámoslo de esa manera, este órgano que se llama conciencia, y de que me dice, como conciencia, ¿cierto? Me dice, me está pasando esto. Y te voy a dar un ejemplo súper superficial y después lo podemos dar uno más profundo. Me doy cuenta de que cuando como huevo me hace mal. ¿Qué hago si me hace mal? ¿Sigo comiendo huevo? Soy consciente de que me hace mal, lo dejo de comer. Me hago consciente de que siempre tengo los mismos tipos de relaciones de pareja, de que comienzo a tener después de un tiempo los mismos problemas o las mismas situaciones. ¿Qué hago con esto? Me estoy dando cuenta, eso es un autoconocimiento. Ahora, ¿qué hago con esto? Busco la ayuda, o si soy capaz, me vuelvo autodidacta y empiezo a trabajar en mi propio desarrollo personal y soy capaz de salir de esto. Pero para eso todo pasa por una decisión, por tener las ganas. Como dije un día que estábamos hablando, si Dios no quiere, el santo no puede. Puedes tomar todas las herramientas y por eso pasa. Puedo ir a constelaciones, puedo hacer esto, y todos los santos ayudarnos. Digámosle santo a todos estos tipos de herramientas para poder identificarlas. Puedo ocuparlas todas, pero si Dios, y en este caso Dios soy yo, ¿cierto? Mi propio ser, si yo realmente no quiero o me cierro a esa posibilidad y no quiero dejar de identificarme con esta situación, no se va a poder. Y ahí es donde, si tú dices, hago todas estas herramientas, probablemente no has conectado con alguna persona que te haga ver justamente esto, o tú no te lo has permitido también, de decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué a pesar de tantas terapias, cierto, no logro soltar esto? Probablemente no has llegado con la persona indicada. Yo siempre digo que no todas las terapias no le sirven a la misma persona ni a la misma situación. Por algo existen tantas, porque no todas le sirven a todos. Hablo de la meditación, me gusta mucho, creo que es una herramienta poderosísima. Quisiera algún día poder practicarla como me lo han enseñado en la escuela. Así todo todavía no lo logro completamente, pero me he dado cuenta de que como soy más de movimiento, puedo lograr un estado de paz incluso caminando, y opto por hacer la mayoría de las cosas, estoy hablando de lo personal, de caminar. Pero ¿de qué me sirve caminar si mi cabeza va vagando, cierto? De nada. Entonces me voy caminando y empiezo a poner conciencia en los pasos que voy dando, sintiendo, mirando lo que está a mi alrededor. Veo una flor, trato de mirar el color, poner atención en eso. Puedes caminar si vas en la playa a pies pelados y vas sintiendo los granos de arena en tu piel, el roce de la brisa. Puedes lograrlo. Entonces son distintas maneras, y eso pasa por autoconocerse, no quedarse pegado ni forzarse a quedarse pegado con una herramienta que en realidad no te sirve a ti, no te sirve, porque si no te sirve vas a estar solamente siguiéndola porque es moda. De repente hay alguien que el yoga no le va a dar nomás, o sea, porque no le gusta, porque se siente incómoda haciendo esas poses. Pero lo que sí es que todas ellas llevan al mismo camino. Entonces tú optar por la que más te sirve, porque así todas las herramientas lo que te buscan es un mejor estado de vida. Ninguna de ellas, absolutamente ninguna de ellas te va a querer que te hagas un menoscabo o que te dañes físicamente. Entonces tú ahí puedes confiar y buscar cuál se acomoda más a ti. Todas de ellas van a hacerle, ¿cierto? Priorizar el tema de la alimentación saludable, del estar presente,
de que integre ciertas energías como son la energía masculina, la femenina, y esa la vas a encontrar en todas, desde el tarot, la astrología, como herramientas de autoconocimiento. Cuando logras integrar todas estas cosas y tú sientes lo que te decía adelante, esa paz interior o esa sensación de que me siento a gusto conmigo misma, ya no tengo que buscar afuera cosas que eso que he logrado adentro, tú vas a decir, wow, esto sí existe. No vas a vivir en ese estado todo el tiempo, porque vivimos en un mundo mundano, ¿cierto? Con rutina, donde pagamos cuentas, donde hay que cocinar, donde hay que enfrentarse al roce con la familia, que es donde más justo te pones a prueba, pero ya sabes de que existe esta herramienta y tú te vuelves a llevar allá. Y todas las respuestas que empiezas a dar en tu día a día van a salir de esta nueva sensación que has descubierto, de que es una paz interior, de que tú sabes en qué situación te comportas de tal manera y te vas a aislar de estas situaciones. Porque si yo sé de que a mí me pone súper mal enfrentarme a este tipo de familiares, por ejemplo, yo no puedo hacer que ellos cambien, no depende de mí. No los voy a borrar de la faz de la tierra. Yo los acepto, los miro, ¿cierto? Entiendo de que están viviendo su propio proceso, de que así todos son mi familia. Yo no los voy a sacar de ahí, ¿cierto? Pero yo entiendo de que no me tengo para qué exponer ante ciertas situaciones y voy a evitar cierto contacto. Y aquí algunos van a poder decir, no, pero es que entonces eso es como prácticamente sacarlo. Pero ¿para qué entonces te vas a poner en contacto siempre con algo que te hace mal? Es igual que una droga. Sí. Si tú sabes de que probando ciertas sustancias te vas a poner de tal manera, oye, ¿qué haces? Entonces tienes que sacar esa sustancia de tu vida. Es sumamente simple y eso pasa por una decisión. Eso pasa porque cuando uno es consciente de que algo le causa mal, le causa algún daño, te causa alguna baja energía, tú te haces responsable de tu vida y dejas de ser niña. Porque te puedes encontrar con mujeres de 50 años que siguen siendo niñas y se siguen quejando de todo lo que les pasa en la vida, de que es responsable del papá, de la tía, del trabajo, de lo que sea, y no son responsables de decir, esto se termina aquí ahora, pasa por una decisión. Y te puede costar tomar esa decisión, y si no lo puedes hacer solo, ahí buscas guía. Una guía que te pueda sostener para esas decisiones y que avanzar por ese camino hasta que esa guía te puedas soltar, porque tampoco es la idea de que pases de un terapeuta a otro y transites toda tu vida. No, tú en algún momento tienes que ser capaz de seguir sola, como la adulta responsable que somos. Sí. O son. Okay. Y bueno, cuando uno empieza nada más como para complementar lo que decías, cuando uno deja, o sea, como que el primer paso es dejar aquellos hábitos, aquella alimentación, aquello que nos hace daño, ¿no? Pero cuando lo dejas y aún así sigue, o lo dejas y lo cambias por otra cosa, por un lado, o lo dejas, pero tampoco estás conforme, entonces ahí eso te lleva a otro nivel donde te replanteas por qué lo necesitas, por qué estás tan apegada, ¿por qué cambiaste del cigarro por, no sé, por la comida o por el sexo o por alguna otra cosa? Ahí es cuando pasas de un autoconocimiento de tengo un problema, lo voy a cambiar, y después ya que lo cambié y aún me siento insatisfecha, te lleva como otro nivel, como otra capa de la cebolla, y a decirte por qué estoy deseando y tengo estas necesidades, y eso te mueve o te motiva a seguir buscando y a seguir en este proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, que eso, bueno, pues al final es parte de irse uno encontrando. Pero tocaste un tema que para mí se me hace muy importante y que ayer justamente en una numerología con una chica, porque la numerología te da la posibilidad de que te des cuenta con qué te puedes conectar espiritualmente. Todos tenemos conexión espiritual. Nos conectamos de diferente manera, cada persona se conecta con diferentes herramientas o diferentes modos. Y cuando yo le explicaba que el meditar no consiste en ni hacer un mantra, ni un mudra, ni una posición, ni no tiene que ver con eso,
cambió su perspectiva de poderse conectar, ¿no? Porque nosotros, a ver, la meditación que conocemos normalmente, que nos llega de la cultura oriental, que es estar en una posición, en un estado, con un estado mental, con una respiración. Eso es muy oriental, eso es muy de la cultura oriental. Nosotros, como venimos de la cultura occidental, y la cultura occidental es mente, es raciocinio, es actividad, es estar en movimiento, es si no lo veo no lo creo, y todo el método científico viene de la cultura occidental. Claro que traemos esos remanentes, y cuando nos dicen estate quieto por media hora, ponte a respirar y conéctate con tu interior, puta, o sea, nos cuesta un chingo por eso, porque no estamos acostumbrados a pasar de un hemisferio al otro. Y meditar, con lo que tú dijiste, de que te pones a caminar, eso es meditar al final de cuentas, ¿no? Y eso se le llama meditación activa, que es el estar en movimiento, o el estar viendo a lo mejor un punto que se esté moviendo, y en ese momento tratar de quitar las cosas que nos llegan, por seguir algo, por seguir un punto, o por estar haciendo un movimiento constante, sino nos hace que la conexión sea más rápida y sea más profunda. Y eso es justamente irlo ensayando y ensayando y ensayando. Y hay quienes se conectan, y hay quienes meditan bailando, hay quienes meditan tocando un instrumento, hay quien medita cocinando, porque su cuerpo se manifiesta y se expresa de diferentes maneras. Y a veces, si el cuerpo se quiere expresar para conectarse, para conectar todas sus células, para que todo su cuerpo esté en comunión, si tú lo sientas media hora, está pensando en que ya se quiere ir, en que le da la comezón, en que tiene pendiente, y si tú lo mantienes en movimiento, tal vez se conecte mejor, tal vez se conecta todo tu cuerpo para hacerse uno, y de esa manera te llega la inspiración, las respuestas, la tranquilidad, la sabiduría que uno trae interno, ¿no? Entonces, tampoco se trata de casarse con el tema de la meditación, pero sí me parece importante resaltar que la meditación, ya sea activa o la tradicional como nosotros la hemos visto, que además se pone de moda, sí es una herramienta, yo podría decir que casi básica para poderte, si no conocer, porque como no es mente, no hay un conocimiento racional, sí hay un conocimiento emocional. O sea, de verdad creo que como sea que lo hagan las personas, sí es importante hacer un proceso meditativo, porque es una de las herramientas que tenemos para conectar con esta divinidad, para poder trascendernos a nosotros y trascender los problemas, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, mira, como dije, la meditación es una de las herramientas más básicas y absolutamente está al alcance de todos. Es total, absolutamente gratuita, fácil. ¿Por qué fácil? Porque como dije, a mí me cuesta un mundo quedarme 20 minutos, ¿cierto? Tranquila, en silencio, meditando, pero por lo menos yo digo que con 3 a 5 minutos que te quedes tranquilo es que te va a servir mucho. Más allá del tema del autoconocimiento y todo, te va a servir a un nivel físico, te baja los niveles de estrés, te respiras, por eso aunque sea 3 minutos, los beneficios que le das a tu cuerpo son maravillosos. Entonces, la otra manera de integrarla también a nuestra vida, pero yo me quedo con por lo menos de 3 a 5 minutos, si lo pueden hacer 20, ideal, es quedarte aquí y ahora, y ahí entra el nombre de mindfulness, que como la meditación conocida del Oriente, ¿cierto? Es la tradicional, el sentarse, la respiración, la postura, que son como palabras claves para esa meditación. El traernos aquí y ahora. Y a mí me gusta un ejemplo muy fácil, que es de cuando nos estamos bañando, duchándonos, por ejemplo, aquí y ahora. ¿Cuántas personas realmente se duchan cuando se están duchando? Te puedes pasar a veces 10 minutos en la ducha y es como si fueran 2, y todos pueden decir, ¡ay, qué rico! Sí, es rico, pero realmente le pusiste atención a esa agua cuando caía por tu pelo, le tomaste el aroma al champú que te estabas echando en el pelo, o te diste cuenta de qué parte de tu cuerpo te estabas duchando. Y ahí entran un montón de otras.
del autoconocimiento, si tú realmente te quedaras ahí como mujer o como hombre y realmente tocaras tu cuerpo en ese rato que te estás duchando, yo estoy totalmente segura que un montón de incluso enfermedades físicas se podrían detectar a tiempo. Porque si tú realmente te dedicaras a tocar, cuando empieza a aparecer un polvito medio raro, ¿cierto? Te darías cuenta. Pero como te duchas y ni siquiera te miras el cuerpo y después te viste rápido, ni siquiera te miras a ver si te apareció un granito, un polotito o un color extraño en la piel o en una uña, es que la gente está tan acelerada que ni siquiera se detiene. Entonces es un buen momento de quedarse. Cuando comes, de repente no te das ni cuenta y ya te has comido 2 panes o tortillas, como se llama en tu país, y no te has dado cuenta porque tu cabeza estaba viajando pero a full por hora. Es traerte aquí y ahora. Me estoy vistiendo, ¿qué me pongo? ¿Me aprieta el pantalón? Oye, sí, me aprieta. Me estoy duchando, me toco, es eso, quedarte. Y eso tiene que pasar porque la persona quiera hacerlo. Tomo la decisión, quiero entrar en este camino del desarrollo personal y del autoconocimiento, sí, tomé una decisión. Ya, este camino te va a llevar por ciertos pasos, van a empezar a cambiar ciertas cosas en tu vida, vas a empezar a ver cosas que tú pensaste que no tenías. Y esas cosas son tuyas, van a empezar a cambiar ciertos hábitos en tu vida de la alimentación. Y aquí pongo un ejemplo y lo quiero llevar porque yo fumaba cigarros hace un tiempo y bueno, por periodos precisos de mi vida, de estrés, por situaciones extremas que vivía, me llevaba a fumar mucho más. Llegué a fumar en ciertas épocas de mi vida, ciertas épocas que afortunadamente no duraban mucho, hasta una cajetilla, que eran 20 cigarros diarios, y eso era mucho. O sea, no comía, bajaba de peso, era pero tremendo, totalmente desconectada de mí. No como lo que dicen ahora, desconectada de los teléfonos, no, desconectada de eso, no, conectada totalmente de mí, de la persona más importante que somos en nuestra vida. Fumaba mucho, y cuando empecé el tema de cuidarme, un cambio de estilo de vida, lo dejé, pero a veces iba a una reunión, volví a hacerlo y me era agradable, ¿cierto? Pero lo hacía una vez al mes. Ahora, sin quererlo, acepté, mira cómo son las cosas, porque es una paradoja. Cuando entendí mentalmente, y lo comprendí del corazón, de que probablemente nunca lo iba a dejar al 100%, y de que cuando tuviera una reunión, lo iba a querer volver a hacer. Lo entendí así y lo acepté, es como si hubiera desaparecido de mi vida. Como que no volví ni siquiera las ganas, así como que ya no. Entonces a veces pasa por eso, así como el entender y el aceptar, y el que uno quiera, diga, parece que va a ser así siempre, y como que desapareció. Y así que es una invitación a quedarse presente, a entender que el desarrollo personal, el hacerse consciente, el despertar, el como lo quieran llamar, pero al fin y al cabo es lo mismo, no es un camino fácil que esté lleno de pétalos de rosa. Si alguien lo vivió así, maravilloso, te felicito, pero que por lo general no es así, de que te encuentras con un montón de emociones, sentimientos y sombras, que ya vamos a hablar de eso en otra ocasión, de que quisieran no estuvieran ahí, de que las miras están, pero no es fácil, pero es maravilloso porque empiezas a ser responsable y empieza a depender todo lo que está en tu alcance, te empiezas a dar cuenta realmente de la tremenda capacidad que tienes, que si algo no te gusta, lo puedes cambiar, eres co-creador de tu vida y tienes esa capacidad y la empiezas a valorar. O sea, no me gusta esto que está pasando, ¿por qué está aquí? ¿Por qué de nuevo está pasando esto? Y lo modifico, soy capaz de avanzar. Y bueno, pues, ¿qué te parece si para como cerrar, platícanos de alguna herramienta que a ti te haya funcionado, desde luego, de autoconocimiento, y bueno, yo me gustaría platicarles de una técnica que me parece muy padre,
justamente para como contactar internamente. No sé a qué nivel a cada persona, y eso me he dado cuenta en los talleres, que cada persona lo vive muy diferente. Hay alguien que le cuesta mucho y hay gente que con esta práctica, o sea, puede sentir cada célula y cada órgano de su cuerpo, y eso depende de la sensibilidad de las personas. Pero por ejemplo, a mí lo que a veces me funciona en el tema de la meditación es que los psicólogos le llamamos también desensibilización sistemática, que es ir sintiendo cada parte de tu cuerpo, pero yo les platico que piensen que cada célula es un planeta, y entonces empiézalos a sentir a todos, ¿no? Y vas subiendo o vas bajando como mejor te parezca. Imagínate la uña de tu pie, las rodillas, tu corazón, el hecho tan solo de que estés pensando cómo está palpitando tu corazón, que puedas en algún momento sentir tu pulso. Eso es conectarte con una de las cosas o con una de las partes más divinas, en general todo el cuerpo, pero poder estar siguiendo el palpitar de tu corazón es como sentir el pulsar del universo que está dentro de tu cuerpo y que está fuera de tu cuerpo. Entonces, cuando uno a veces empieza a hacer esta parte de sensibilización, tan solo por contactar, te entra como una paz, una tranquilidad, un entendimiento de las cosas, o te entra la capacidad de aceptar y de ver que todo lo que está pasando tiene otro contexto, otro sentido, otra finalidad más allá de lo que tú puedes percibir. Y que ese ejercicio realmente es ir a tu interior, o sea, desde nada más imaginártelo, de verdad es ir al interior de ti, de tu divinidad y del universo, literalmente. Y eso es una manera de meditar. Lo puedes hacer acostada, lo puedes hacer mientras estás en el autobús, lo puedes hacer si estás en la iglesia, lo puedes hacer donde tú quieras, o sea, aquí no importa la respiración. Claro que si mejoras tu respiración te va a ayudar, pero no importa cómo lo hagas, te va a conectar. Y entre más lo practiques, así hacia 1 minuto, 2, 5, 10 minutos, poco a poco te va a ir conectando un poco más y serte más familiar con tu interior. Y eso es un primer cambio, ¿no? Cuéntanos tú, ¿qué herramienta a ti te funciona o te funcionó o te sigue funcionando para autoconocerte, Pau? Mira, las herramientas que a mí más me han servido ha sido leer, escribir. Sí, porque me he ido preguntando yo misma. Tengo una cantidad de cuadernos que valen oro con tanta información que tienen. Escribir en ciertas situaciones como estresantes de mi vida, y cuando comencé, ¿cierto?, este maravilloso camino, empecé a escribir qué me molestaba de algo, por qué sentía tal cosa, y leerlo después en otro momento, y ya en otro momento con más calma uno dice, y como se dice allá, caer el 20, y acá dice como es caer la teja, uno empieza como a entender, quizás es por esto, y muchas cosas las respuestas llegan al tiempo después, pero cuando uno ya se hace la pregunta es querer dejarla abierta. Eso me sirvió mucho, hacer preguntas y no esperar una respuesta inmediatamente. Yo creo que esa es como la clave, porque nosotros con esta mente, cierto, racional, queremos pregunta, respuesta, porque más ahora que esto está tan automático. Pero las preguntas, cuando necesitan una respuesta realmente profunda, es quedar abierta, esperar que lleguen a su momento, no es inmediata. Me sirvió mucho esto de escribir, de empezar a cuidar este cuerpo, porque como dije en un momento, somos seres humanos, está lo espiritual, está lo emocional, que si bien es muy importante, no descuidemos este vehículo que nos acompaña. Y cuando empezamos a cuidar este cuerpo con un sentido mayor de que me acompaña, de que lo necesito, de que si quiero hacer este camino por harto tiempo o por el tiempo que sea, ¿cierto? Si quiero que hacerlo bien, tengo que cuidar este cuerpo, y la manera mejor de cuidarlo es aseándolo, dándole una buena alimentación, dándole el descanso que merece y compartiendo este cuerpo con la energía que yo considere necesaria. Porque, por ejemplo, si yo hablo de cuidar el cuerpo, y aquí no es un tema lo que puedan decir social o cultural,
si yo cuido este cuerpo, ¿cierto? ¿De qué me sirve entonces ser promiscua? Entonces le estoy dando mi cuerpo, mi vehículo a cualquier persona sin siquiera pensar si lo merece o no lo merece, y ahí volvemos a un tema para atrás. Si yo no me creo merecedora de cierto respeto, entonces ¿cómo puedo exigírselo al resto? Okay. Entonces esos fueron algunos de los primeros pasos: cuidar este cuerpo con alimentación, con el descanso necesario, con cuidar el nivel de energía, leer, escribir, quedarme presente, cuestionar mis propias creencias. Mi propia creencia era tal cosa, que todas las mujeres de la familia tenemos que ser de tal manera. Y empezar a cuestionar, ¿en serio? ¿Y por qué? ¿Por qué yo creo esto? Y te vas dando cuenta de que tenías un montón de creencias encima que no son ni siquiera tuyas, que las escuchaste, que las viste y que se quedaron ahí sin ningún cuestionamiento, solo se quedaron. Y en este momento de nuestra vida ya no nos sirven. Lo único que están haciendo es limitarnos. Entonces cuestionen sus creencias, cuestionen absolutamente todo, incluso cuestionen su alimentación. ¿Yo por qué me alimento de esta manera? Y se van a dar cuenta que se alimentan de la misma manera que las alimentaban cuando eran niñas. Y no es para decir, hoy sí, como me alimentaban mal, todas estas cosas que me daban. Eso es caer a un papel de víctima. Ustedes ahora son responsables, autodidactas, pueden conocerse y decir, sí, nos alimentamos así de esta manera, ahora no me sirve. ¿Qué puedo suplir yo? ¿Cómo lo puedo modificar? Eso, hacerse responsable, hacerse adulta. Somos nuestra propia madre. Sí, una amiga apenas publicó una foto, no me acuerdo bien qué decía, pero decía, soy mi propia madre y mi propio padre. Y efectivamente, o sea, ya hay un punto en el que te das cuenta que ya no tiene sentido responsabilizar a nadie, sino al contrario, tú eres el único responsable, ¿no? Por lo que les decía, por ejemplo, lo que me pasó con el cigarro, ¿cierto? Que cuando ya como que le dejé de poner energía, ya no, y se fue completamente. Cuando empiezas a incluir nuevas cosas, empieza por eso, a incluir nuevas cosas que tú sabes que son saludables, y en ese ir incluyendo nuevas cosas, automáticamente otras se van a ir quedando abajo. Entonces eso, incluyo más cosas saludables y por ende, como rebote, van a empezar a caer otras. Incluir nuevos hábitos. Yo no puedo hablar de tips, porque hablar de tips, lo que estoy diciendo es que mi manera es mejor que otra. Pero más líquido es como algo universal, ¿cierto? Para todos les va a servir más líquido tibio. Y eso, y más frutas y verduras. Come bien. En el fondo es como, yo no digo que lo eliminen completamente lo otro, porque yo amo no sé cómo se llaman allá, pero aquí es como el bistec a lo pobre, las papas fritas con bistec, cebolla y huevo. O sea, eso todavía no lo voy a, no quiero eliminarlo completamente de mi dieta. Ahora, si yo comiera todo eso todos los días, mi salud sería muy diferente. Pero vamos de a poco. Okay, perfecto, pues me despido, fue un gusto verte, saludarte, y bueno, pues ya estaremos ahí subiendo algunos otros videos, para quien le interese y para quien no también, porque además nos divertimos, porque además antes de hacer todos estos videos tenemos un preámbulo como de 1 hora, y con eso nos divertimos, y cerrando aquí seguramente vamos a seguir tocando otros temas, y es eso, solamente compartir un poco de lo que podemos experimentar las dos. Te quiero mucho, Pau, te mando un abrazo y besito. Nos estamos conectando. Sí. Vamos a dejar nuestros datos ahí, y la idea es que puedan dejar comentarios, manden correos y podamos ir incluso tocando temas de que ustedes nos puedan recomendar, o alguna consulta, también la podemos tratar. Así es que, como dije, si soy capaz de tocar temas dolorosos en alguna persona, debo tener, ¿cierto?, la misma capacidad entonces de acoger alguna sugerencia o respuesta que se quiera dar. Perfecto. Chao. Chao.